Bueno, soy Leopoldo Ceballos, soy psicólogo, estoy colegiado aquí en Madrid, trabajo en Madrid trabajando como terapeuta de terapia regresiva, terapeuta de pareja y psicólogo tradicional también. Estoy formado por José Luis Cabuli en terapia de vidas pasadas y, bueno, pues hoy vamos a hablar de los bloqueos. En esta conferencia vamos a hablar de aquello que no nos deja acceder a nuestro potencial. Antes de nada, quería agradecer a todos los asistentes el interés, ya sea de forma presencial, a distancia, en diferido, o un montón de formas, ¿no? Bueno, los bloqueos son elementos inconscientes que no están alineados con la voluntad. Se pueden definir como saboteadores o fuerzas adversas o diferentes cosas que se agrupan o se alinean para hacernos fallar en nuestro objetivo o para que no consigamos nuestros objetivos. Y además trabajan con diferentes estrategias. Parece como si tuviesen voluntad propia y en algunos casos es así. Pero las estrategias realmente se pueden diferenciar claramente y es un poco como lo vamos a enfocar. Eh, vamos a, vamos a orientarlo según aparecen desde que tenemos la idea de tomar una conciencia o de hacer un trabajo o simplemente de tomar una decisión hasta que la sanamos. Entonces, lo primero siempre surgen cuando aparece una oportunidad. Es decir, si no hay oportunidades, no surgen. Pero si existe una oportunidad de encontrar un nuevo trabajo, de encontrar una nueva pareja, un nuevo amor o de hacer una terapia, una sanación, bueno, pues empiezan a aparecer este tipo de elementos, ¿no? Que nos sabotean y nos fastidian el conseguirlo. Y bueno, pues lo primero es antes de decidir, antes de la decisión, antes de empezar a trabajar. Ahí se agrupan una serie de saboteadores y después tenemos otros saboteadores que bueno, se agrupan después de haber tomado la decisión. Pero antes de cualquier decisión empiezan a surgir ciertas cosas, ciertas fuerzas que nos alejan de ella. Como estas ponencias están centradas en terapia regresiva, vamos a orientarlo a una terapia real. Entonces, por ejemplo, antes de una terapia, yo me siento mal, estoy triste o tengo ansiedad o no consigo alcanzar mis objetivos, ¿no? Que esto suele ser también un motivo de consulta. Y después de esto, bueno, pues intento buscar algo, buscar ayuda. Y antes de la terapia, estos saboteadores lo que consiguen es que no alcancemos el momento de terapia o que llevemos a cabo las acciones necesarias para el momento de terapia. ¿Cómo funciona? Pues la primera estrategia que tienen es antes de actuar, es decir, antes de tomar cualquier decisión. Y se agrupan principalmente en pensamientos negativos, desconfianza o baja autoestima o pensamientos pesimistas y todos enfocados o a la terapia, por así decirlo, o si fueran otros objetivos, a esos otros objetivos. Por ejemplo, eso no va a funcionar. Y además muchas veces esto se oye en tercera persona, ¿no? Es decir, como si tuviésemos una personita, un homúnculo que se llama en psicología, que nos dice cositas y a lo mejor nos habla en tercera persona. Oye, mira, eso no va a funcionar. Va a salir mal, no es lo que tú quieres. No vales para eso. Esa terapia no es para ti. Pero eso también, por ejemplo, se puede aplicar a cualquier trabajo, cualquier objetivo, ¿no? Bueno, hay mucha gente mejor que tú, es muy difícil, es muy caro, no vas a conseguirlo, no vas a poder concentrarte porque hay mucho ruido, porque cualquier cosa. Entonces, son mensajes agoreros que lo que nos hacen es alejarnos de nuestra capacidad de decidir. Porque esto surge casualmente cuando somos todos, vamos a tomar la decisión. O sea, antes de tomarla, simplemente cuando estamos barajando, por ejemplo, surge una oportunidad nueva o estoy mal en el trabajo y veo que están buscando personal en la empresa de enfrente.
Y mi planteamiento, antes siquiera de tomar la decisión de mandar el currículum o de enviar la solicitud, bueno, pues en ese momento ya empiezo a rumiar, empiezo a pensar, ya digo, tanto en primera persona como en tercera persona, con mensajes muy negativos, de no vas a poder, esto no es para ti, esa empresa no es la adecuada, ¿por qué cambiarte de aquí? Aquí estás seguro. Bueno, cualquier cosa que nos impida tomar la acción. De hecho, este tipo de pensamientos y estas conductas son una causa de un motivo de consulta muy frecuente en la terapia regresiva. Muchísima gente me llama y me dice, mira, es que llevo intentando cambiar de empleo 3 años y no consigo cambiar de empleo. ¿Por qué? Pues porque no lo sé. Llega el momento, llega la oportunidad, pero se me pasa o no me veo capacitado, yo creo que no puedo hacerlo o tengo este tipo de pensamientos. Y eso también hace que muchísima gente tarde años en hacer una terapia porque a lo mejor está viendo algo que nadie ve o está viendo o estás teniendo una sensación que considera, bueno, pues entre comillas, viciosa o no adecuada o castigable socialmente o algo parecido. Y lo que empiezas a tener esos pensamientos, nadie te va a comprender, van a decir que estás loco, o todo el mundo va a pensar que estoy loco, todo el mundo va a pensar que lo estoy haciendo mal, yo qué sé, cualquier cosa. Y realmente esto hace que gente, pues no sé, yo por ejemplo creo que mi récord, o de mi récord no, por así decirlo, el paciente con la mayor, con el mayor tiempo de retraso por este tipo de pensamientos creo que han sido 60 años o 70 años. Es decir, a lo mejor que le pasó algo con 10 añitos o algo así y habla conmigo a los 70. Claro, es tremendo. Es decir, 60 años con una mentalidad centrada en que no lo vas a conseguir y que eso no va a funcionar. Bueno, eso extrapolado a trabajo, a relaciones sociales y a un montón de cosas, al final te atrapa muchísimo y te condena mucho bueno, en tu presente. Entonces, por eso son saboteadores, porque están saboteando tu crecimiento, están saboteando tu desarrollo, están saboteando el que consigas ser tú, básicamente. Luego, la segunda estrategia, una vez que ya he tomado la decisión, por ejemplo, voy a hacer la terapia, bueno, voy a enviar el currículum, o bueno, ya voy a cambiar de empresa porque estoy ya cansado, o voy a romper con mi pareja, o bueno, es hora de que busque una pareja nueva. Es decir, cualquier cosa de estas, aparece la segunda estrategia que es, bueno, dejarlo para después, procrastinar. Entonces, esta estrategia se basa en cuanto más tarde mejor o esperar al último momento. De alguna forma, son pequeños actos del día a día, desde sentarme en el sofá, desde ponerme a mirar el móvil, ahora muy de moda, o me pongo a ver la tele, o bueno, hago cualquier cosa para no hacerlo. Retraso el inicio de la actividad. Bueno, también se puede ser con mensajes como tengo que esperar un momento más adecuado porque ahora no estoy bien, ahora no estoy bien de dinero, ahora no estoy bien anímicamente, tengo que esperar un poquito, me gusta más la primavera para hacer estas cosas. Bueno, vamos retrasando poquito a poco, ¿no? Y al final lo único que conseguimos es no enviar el currículum a tiempo, no enviar la solicitud a tiempo, o cuando se envía la solicitud, si hacía falta otra ficha, otra información, ya no da tiempo a enviarla después, ¿no? Y al final has esperado a estar tranquilo para hacerlo y eso nunca llega. Entonces, al final, todo este tipo de cosas te está alejando otra vez de lo mismo. Antes tenías mensajes para no hacerlo y cuando te decides a tomar la decisión y hacer lo que tú quieres, tienes mensajes para retrasarlo. Y esto se traduce en muchísimas cosas. Lo hago mañana, no tengo tiempo. Bueno, a mí me ha llegado a llamar gente que me dice, oye, pues mira, bueno, vi tu página hace, no sé, hace 2 años y llevo 2 años con tu teléfono. 2 años con un teléfono guardado sabiendo que vas a llamar, sabiendo que quieres llamar cuando has tomado ya la decisión y tardas 2 años a base de retrasar, a base de buscar el momento. Y casi todas las personas
que me dicen esto, el resumen final es, bueno, es que o lo hago ahora o no lo hago nunca. Es como he tenido un momento de fuerza y te he llamado. Y te he llamado porque necesito hacerlo. Y como necesito hacerlo, tengo que buscar la forma para encontrar el momento de fuerza o el momento de decisión. Y cuando la encuentro me aferro a ella porque si no, no puedo hacerlo. Luego también hay otra variable muy curiosa, que es a lo mejor me llaman y a lo mejor ese día tengo libre una sesión. Es extraño que yo tenga en el mismo día una sesión libre, pero casualmente se han cambiado las agendas o cualquier cosa y hay una sesión libre. Entonces me llaman por la mañana y me dicen, hola, mira, pues, quería hacer una sesión, cuenta un poco su historia. Y le digo, pues mira, casualmente tengo una sesión hoy. Hoy tengo una sesión a las 3:30. Y en ese momento la persona se bloquea y dice, hoy, ¿cómo? Hoy no, no, hoy no. Y entonces empieza todo este saboteo interno o ese sabotaje y empieza a proyectarse a un nivel muy intenso, ya con sensaciones físicas y todo. Y empiezan a decir, no, mejor en 15 días, o mejor no sé, o mejor esperamos, yo te llamo. Entonces, cuando ven que el momento está presente y hay una oportunidad real y material para hacer lo que llevo tiempo intentando hacer, en ese momento me bloqueo y tampoco lo hago. O intento dejarlo un poquito más tarde. Bueno, esto es muy curioso porque yo cuando tengo sesiones vacías, suele ser extraño que tenés sesiones vacías y cuando la tengo, si alguien me llama en ese momento, o sea, suele haber una sincronicidad, una serendipia, ¿no? Momentos en los que alguien te cancela una sesión y dice, no, mira, mañana no puedo hacerla, o hoy no puedo hacerla, es que ha pasado algo terrible. Y al cabo de 5 minutos te llama una persona con un problema grave que necesita una sesión. Entonces, normalmente cuando pasa eso, la sesión que se ha quedado libre es la sesión que le tocaba a esa persona, ¿no? Es decir, el universo ha movido muchas fuerzas para conseguir que esto se genere y cree una realidad. Y en ese momento, cuando el universo ha cambiado todo, ha cambiado toda la vida de varias personas, ha cambiado todo para que tú sanes, y en ese momento dices, no, mejor dentro de 15 días. Entonces, al final es una pérdida de recursos, tanto para el universo como para ti. Hay un cuento muy curioso que es una señora que está rezando encima de un tejado porque se está inundando el pueblo. El pueblo entero tiene una inundación. La señora está rezando en el tejado y dice, por favor, Dios mío, sálvame. Y aparece una barca con 200 personas, una barca de capacidad para 6 personas tiene 200. La gente está agarrada ahí como puede a los bordes y pasa la barca y dicen, señora, señora, súbase que viene todavía lo peor. Y bueno, pues llega la señora y no se sube. Y dice, no, no, ¿cómo voy a subir esa barca? Me subo yo y se hunden todos. No, 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 no. Pasad, pasad. Al cabo de unos minutos pasa un hombre sentado en un tronco. Y dice, señora, señora, suba, que viene la inundación. Y la mujer se ve subida en un tronco y dice, no, yo no puedo subir ahí. Esto me va a matar ahí, nos vamos a ahogar los dos. Y después de eso aparece, pues, una chica con un flotador pequeñito de bebé. Y le dice, señora, señora, agárrese, agárrese, que viene la inundación. Y la señora ve el flotador y dice, por favor, yo no voy a subir ahí, que nos vamos a hundir los dos. Y deja pasar. Y al cabo de unos minutos llega la inundación y se muere. Y cuando llega al cielo ve a Dios y dice, yo siempre he sido muy devota, ¿por qué no me has salvado? Dice, que no te he salvado, te he mandado una barca, te he mandado un tronco y te he mandado un flotador, ¿qué más querías? Pues esto es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, cuando el universo nos va mandando constantes señales de que es el momento para hacerlo y yo no las estoy usando, pues al final realmente estoy perdiendo mi oportunidad de hacerlo, ¿de acuerdo? Y eso es lo fundamental. Hay que tener en cuenta y entender que estos son saboteadores. Es un sabotaje en toda regla y son fuerzas adversas que no quieren que avancemos. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que están ahí y que existen como tal.
Y cuando tomamos conciencia de eso, podemos decirle, no, mira, me has estado fastidiando 3 meses, ya no quiero que me fastidies más, voy a hacer la terapia. O ya no quiero que me fastidies más, voy a hacer enviar el currículum, ¿no? Luego hay una tercera estrategia, que es que cuando ya se alinea todo y he conseguido saltar el primer nivel, he conseguido saltar el segundo nivel y aparece el tercer nivel de que ya la terapia puede ser real porque me encaja en días, me encaja en todo, bueno, empiezan las exigencias. Pensamientos como, bueno, no voy a ir tan lejos o no voy a hacerlo así. Yo, por ejemplo, trabajo muchísimo a distancia y muchísima gente me llama y me dice, no, es que a distancia no, porque, bueno, pues no sé, me lo pienso. Al cabo de 6 meses me vuelve a llamar, me dice, bueno, he pensado que sí, que a distancia sí, 6 meses. Han sido 6 meses más que ha ganado todo esto, ¿no? O no es como yo quería, no es como yo espero, no es en la habitación que yo espero, no es cualquier cosa, ¿no? Hay una frase, un refrán que dice que el que quiere solucionar un problema busca soluciones o propone soluciones y el que no busca excusas. Pues esto es más o menos lo mismo. Es decir, si yo tengo ya el presente y tengo la capacidad para hacerlo y me pongo una excusa, bueno, pues será una excusa. Significa que hay una parte de mí que no quiere que lo haga o una parte de mí que tiene más fuerza que mi propia voluntad y no quiere que esto suceda, ¿no? Hay otra cosa curiosa que es en los cuadros, bueno, en los cuadros y muchas cosas, esculturas, etcétera, hay una expresión que dice la oportunidad o la ocasión la pintan calva. ¿Por qué es esto? La diosa de la oportunidad la pintan con pelo por aquí y calva por atrás. Porque cuando pasa, ya no la puedes agarrar de la coleta. Es decir, si yo tengo una oportunidad y pasa, a lo mejor cuando pase ya no puedo cogerla de la coleta. Ha pasado la oportunidad. Muchas veces pasa eso, tenemos ocasiones exactas para hacerlo y por un capricho, por una tontería. Es decir, mira, me acabo de comprar un móvil de 700 euros, pero esta terapia cuesta 100 euros y no la voy a hacer. Entonces es un sabotaje, claramente. O me puedo ir al cine, al pueblo de al lado, porque me gusta más la pantalla, que está a media hora, pero no puedo ir a terapia, que está a 15 minutos de aquí, porque tengo que coger el metro. Entonces, al final son muchas formas de enfocar lo mismo. Enfocar, evitar sanar, evitar avanzar, evitar tomar conciencia, etcétera. Luego, la siguiente estrategia es muy curiosa, porque una vez que ya he tomado la decisión y tengo el momento y ya está todo alineado para que lo haga. Y en el último momento, en el mismo día o incluso minutos antes, pasa algo inusual que hace que no pueda hacer la terapia. Bueno, que no pueda hacerla, no. De alguna forma que nos molestaría hacerla en esas condiciones. Por ejemplo, dolores, malestares, un accidente o elementos inoportunos, ¿no? Entonces, hay muchísima gente que tiene dolores musculares ese mismo día, se levanta con un cansancio tremendo, con un dolor de cabeza, con malestar gástrico, vomita o tiene que ir al baño demasiadas veces. Y bueno, pues todo esto, claro, empieza a pensar, pues yo no puedo hacer una terapia así. También hay otras personas que tienen una caída o un accidente en el mismo día o en el día anterior o problemas de última hora. Bueno, pues no funciona el teléfono o no funcionan los auriculares o pierdo las llaves o llego tarde o me pierdo para ir al sitio de la terapia. Hay ataques de pánico, hay insomnios en el mismo día, no he dormido en toda la noche o enfermedades varias que surgen, ¿no? Desde un resfriado hasta cualquier cosa. Estos sí que son sabotajes en toda regla, son fuerzas que realmente no quieren que tú estés haciendo eso. Estamos hablando de que en el último momento esas fuerzas son capaces de generar un dolor físico o incluso generar un accidente. Bueno, claramente están ahí y están actuando. Y cuando están actuando es porque están. Y si están, habrá que eliminarlas de alguna forma. Entonces, cuando surgen este tipo de cosas de último momento, yo las suelo avisar en la terapia. Cuando concertamos la cita, le explico, bueno, pues mira, puedes tener de aquí al día de la sesión activación emocional. Puedes tener insomnio, puedes tener malestar, puedes tener enfados, puedes tener un montón de cosas. Todo esto es normal y si sucede es porque es necesario.
Es como se prepara todo esto para sanar. Entonces, hay que entender que todos estos malestares, de alguna forma, es como se manifiesta en nuestra alma, se manifiesta en nuestro inconsciente para empezar a solucionar un trauma. Si a mí me duele la mano, por ejemplo, mmm, y tengo que buscar dónde me duele exactamente, pues tengo que buscar el puntito exacto. Y así puedo ir al médico y decir, es que me duele aquí cuando hago así, no cuando hago así, no, cuando hago así me duele aquí. Es una forma un poco de explicarlo. Pues el inconsciente es lo mismo. Cuando a mí me duele el estómago antes de una terapia, seguramente me esté dando una pista de qué tengo que trabajar. Y normalmente los síntomas que me dicen en el día, yo suelo preguntar siempre cuando empiezo la terapia, ¿qué es lo peor de hoy? ¿Qué ha pasado hoy que sea lo peor? Y la gente me dice, bueno, pues lo peor es pues que me duele el estómago, o me duele la cabeza, o me duele lo que sea. Y cuando me dicen esto, lo primero que pregunto en la terapia, bueno, ¿qué sientes en el estómago? ¿Qué sientes en la cabeza? ¿Qué sientes en las piernas? Dentro de todo lo que me están comentando, porque para mí es una pista maravillosa de lo que hay que sanar ese día. Luego ya pasamos a otro tipo de problemas, que son los que empiezan durante la terapia. Un segundillo. Bueno, durante la terapia, los bloqueos ya no son de este tipo que impiden acceder a la terapia, porque ya ha empezado la terapia. Entonces, cómo funcionan? Bueno, lo primero que impiden es realizar la terapia con incomodidades, etcétera. La otra cosa que impiden es tomar conciencia de algo o acceder a cierta información crucial para la terapia. Entonces ahí tenemos una quinta estrategia, que son, por ejemplo, las condiciones ambientales o retrasar lo inevitable. Hay gente que empieza la terapia y dice, no, mira, yo no puedo hacerla. Es que hay mucha luz, o es que estoy muy incómodo, no me gusta esta mesa, o no me gusta, la puedo hacer de pie, la puedo hacer sentado, la puedo... Y empiezan a plantear alternativas para no hacer lo que les he pedido, simplemente que se tumben y que cierren los ojos, ¿no? Están buscando un montón de excusas, un montón de formas para no hacer la terapia. Bueno, también los teléfonos son una excusa buenísima. Que si apago el teléfono, ahora lo pongo con los datos, ahora, bueno, tengo sed, voy a coger agua, tengo que ir al baño, va al baño, vuelve, han pasado 5 minutos, 10 minutos de empezar la terapia y digo, bueno, ya va siendo hora, ¿no? Y luego hay gente, esto es muy divertido, que va a empezar la terapia y enciende un cigarro. Y como diciendo, bueno, pues no voy a hacer la terapia hasta que termine el cigarro. En ese momento es como decir, bueno, no lo vas a encender. No lo vas a encender o vas a apagarlo directamente porque es el momento de trabajar, no es el momento de fumar. O luego también hay gente que se prepara un café antes de que yo llegue o que empiece la terapia y se lo quiere tomar durante la sesión, como diciendo, mientras que me estoy tomando el café, no voy a hacer la terapia, claro, porque estoy tomándome un café. Y al final, bueno, esto se soluciona rápidamente. Es lo primero decir a la persona, da igual, hagas lo que hagas, esto lo vas a conseguir igual. Da igual que estés con más luz, con menos luz, esto es así. Con el cigarro, pues eso, apagas el cigarro, no te lo enciendas, etcétera. Y con el café, último sorbito y a trabajar, túmbate, porque se te va a quedar frío. O mientras que la gente dice, no me voy a hacer un café. No, bueno, no lo hagas que se te va a quedar frío, que no te lo vas a tomar. La idea es intentar centrar a la persona dentro de lo que tiene que trabajar, no de lo que no quiere hacer. Y luego ya pasamos a la terapia. La terapia, una vez que empezamos a trabajar las sensaciones, hay una de cada 10 personas más o menos que cuando empieza la terapia, por lo menos en mi caso, o por lo menos con la gente que he trabajado, cuando empieza la terapia, pregunto, bueno, ¿qué tienes que sanar? Bueno, hoy estoy bien. Bueno, llevo esperando esa terapia 3 meses, o un mes, o un año. ¿Cómo que hoy estoy bien? Sí. ¿Qué sientes? Nada. Bueno, nada, no sientes nada, está todo bien. Sí, está todo bien, no siento nada, estoy a gusto, estoy contenta y bueno, estoy bien. Bueno, ¿y qué sientes cuando pasa esto que me has narrado, que quieres solucionar? Pues nada, no siento nada. Bueno, entonces, ¿qué hay que hay que trabajar con todo esto? Pues nadie lo sabe, ¿no? Porque al final es un bloqueo de sentirme bien. Es decir, bloqueo todas las sensaciones negativas y de repente quiero
quiero alejarme de esas sensaciones. Y existe un bienestar, existe realmente un bienestar en esa persona y se le ve en la cara y todo. O sea, cuando lo hago presencial, se le ve en la cara y una tranquilidad y una paz tremenda cuando me acaba de contar bueno, que le está pasando fatal con su familia, con sus hijos, con quien sea. Entonces, realmente, esto es un bloqueo. ¿Cómo se puede trabajar ese bloqueo? Pues un ejemplo muy, muy visual. Voy a contar hasta tres y me vas a narrar lo que pasó la última vez que te sentiste de esta manera que quieres sanar. Y entonces, bueno, cuando la gente empieza a narrarlo, de alguna forma se empieza a activar un poquito. Dentro de esa barrera de que no quiero sentir, se empieza a activar un poquito. Y cuando te activas un poquito, ya empiezas a sentir cosas físicas. Y cuando sientes algo físico, ya estás en regresión. Así que tiramos de ahí y puede empezar a funcionar. Entonces, esa es una forma muy, muy rápida de empezar a trabajar de esta forma. Luego, otros bloqueos vienen por usar la cabeza. ¿Cómo se usa la cabeza? Cuando estamos trabajando con el inconsciente, lo que no queremos es que el consciente interfiera en el discurso. Si yo estoy narrando una experiencia, lo que me interesa es la experiencia, no me interesa otra cosa. Pues hay muchas personas que para alejarse de la experiencia, lo primero que hacen es, bueno, comentarme su entorno. Sí, porque yo en esa época estaba así y mis padres estaban así y me empieza a dar un envolvente de toda de información que para mí es irrelevante porque yo no hago nada con esa información. Si tú tienes que tomar conciencia, la tienes que tomar tú. Si ya la sabes, no es eso. Entonces me empiezan a contar el entorno. Y yo digo, por ejemplo, bueno, pues no me cuentes el entorno o no me cuentes más de eso. Nárrame la experiencia. Y cuando me narra la experiencia, lo que empieza a decir, bueno, pues es no narrarla, sino explicármela. Que hay una diferencia bastante sutil. Cuando yo narro secuencialmente un suceso después de otro, pero cuando yo explico, digo un suceso y lo justifico con el antes y con el después, o con algo paralelo, pero no estoy narrando la experiencia, sino que estoy de alguna forma dándole coherencia en mi cabeza. Cuando muchísimas de esas experiencias no tienen coherencia a la cabeza o no tienen coherencia a un nivel consciente, todavía, la tendrán después, pero todavía no. Entonces, cuando la gente empieza bueno, pues eso, a explicarme el entorno para que yo lo entienda, o cuando empieza a no narrármelo, sino explicarme la situación, que es diferente, ahí estamos ante un bloqueo. Luego también hay gente que empieza a sacar conclusiones muy rápidas. Sí, claro, porque claro, esto es igual que lo que estoy viviendo yo con mi pareja ahora mismo. O esto es igual, o esto me recuerda a otro episodio, y normalmente son esos episodios del futuro, no de... Si estamos en regresión, lo que nos interesa en todo caso es el pasado, no nos interesa tanto el futuro. Si yo estoy en un evento de 3 añitos y dice, claro, ahora entiendo esto que me pasó con 20. Es una interferencia eh, que está generando la parte consciente y que si permites que la persona salga de la experiencia y te narre todo lo que pasó con 20 años, está rompiendo la experiencia o está rompiendo el flujo de conciencia que estás tomando con 3 añitos. Entonces es fundamental cuando empiecen a sacar conclusiones o me recuerda a y pase a X años, en ese momento cortarlo y cerrar ese acceso y decir, no, nárrame esa experiencia. Tu alma te ha llevado a esta experiencia, por algo es, así que tienes que narrar esta experiencia, no tienes que narrar otra, tienes que narrar esta. Y muchas veces hay gente que se empeña de verdad, hay gente que se empeña muchísimo en narrar otra situación. Ahí podemos ver que esa nueva situación puede estar generando un bloqueo en la anterior. Cuando alguien se empeña mucho en hacerlo o dice, no, es que esto te lo tengo que contar. Bueno, pues a lo mejor es una consecuencia y forma parte de un bloqueo de una experiencia anterior. Entonces, si existe una necesidad muy imperiosa de solucionar esto y de narrarlo,
puede ser una descarga emocional que puede venir bien a la hora de liberar o tomar conciencia de ciertas cosas, o puede estar formando un bloqueo posterior que se hizo sobre esa realidad. Hay gente que a lo mejor tiene un montón de cosas en la infancia relacionadas con los padres y a lo mejor con 20 años, bueno, su padre estuvo muy enfermo y le prometió olvidar todo eso, pongamos. Bueno, pues algo que está pasando con 20 años, esa promesa está bloqueando toda la información anterior. Entonces, cuando existe una necesidad imperiosa de solucionar ese episodio posterior, bueno, se puede acceder también a él. Si no, si solo son elucubraciones o si solo son, pues esto me recuerda, pues esto, bueno, pues cuando son frases así, sí que vuelvo a guiar hacia los 3 años y cuando hay una contundencia y alguien me dice, no, no, es que esto te lo tengo que contar. Bueno, pues hay un acto importante que a lo mejor también está interfiriendo. Entonces ahí hay que andar con sutileza porque no se sabe mucho si vas a ir hacia un lado o hacia el otro. Tienes que escuchar, tienes que empatizar con el paciente, tienes que entender esa necesidad y claramente a lo mejor se lo puedes decir, ¿por qué es necesario que sepa esto? Y a lo mejor te da un elemento de conciencia muy bueno y toma conciencia de eso también. Porque yo creo que es ahí cuando, de acuerdo, pues ahí vas a ese momento de conciencia y realmente estás sanando también. Pero muchas veces el bloqueo de ir saltando de una experiencia a otra también es muy común. Hay gente que a lo mejor está en una vida pasada y de repente empieza a revivir 5 a la vez. Dices, no puedes revivir 5 a la vez, tienes que centrarte en una, ¿de acuerdo? O estás viviendo un episodio en la infancia y de repente estás viviendo 5 a la vez. No, céntrate en el anterior, en el primero, en el que más, bueno, en el que sea más original, por así decirlo. Y a partir de ahí se puede reenfocar la terapia evitando ese bloqueo. Luego también tenemos otro bloqueo muy importante que son barreras de acceso a información. Y suele ser información muy crucial. Por ejemplo, estoy narrando una experiencia bueno, pues de una pelea en casa y de repente a partir de cierto momento esa pelea ya no existe. Bueno, ya ahí ya no me acuerdo más. O estoy viviendo una experiencia en una vida pasada y de repente termina una experiencia y digo, bueno, ¿qué pasa después? Nada. Bueno, son como una especie de bloqueo de ahí ya no puedo pasar o hasta aquí puedo leer. Las frases suelen ser, bueno, y ya no recuerdo más, o a partir de ahí está en blanco, o a partir de ahí está negro, o eso pasó hace mucho, no me puedo acordar, o nada, ya no pasa nada. Es con esa rotundidad, nada, ya no pasa nada. También esto sucede con edades ilógicas. Eso es un poco incoherencia, pero se puede entender así. Cuando alguien dice, estoy sintiendo miedo, pongamos, y tengo 18 años. Y entonces pregunto, bueno, pues voy a contar hasta 3 y vas a ir a la experiencia original en el que sientes el miedo en el estómago, donde sea. Y dice, no, ya no hay nada más. Esa fue la primera vez que sentí el miedo. Bueno, es una edad ilógica para sentir el miedo por primera vez. A lo mejor una traición sí, pero el miedo es inherente al ser humano y por lógica o por definición tiene que haber muchos más eventos que estén produciendo miedo en la infancia. Y entonces ahí suelo preguntar directamente, bueno, entonces me estás diciendo que por primera vez a los 18 años sentiste miedo. Y la gente naturalmente dice, no, claro, es imposible. Digo, pues voy a contar hasta 3 y vas a ir al momento en el que sientes miedo por primera vez. Y en ese momento ya aparece en el evento traumático inicial, ¿no? Pero muchas veces simplemente esa frase de, bueno, ¿y es seguro que nunca has sentido miedo? Pues no, es obvio que todo el mundo siente miedo antes. Vale, ¿y cuál fue? Fue esta. Entonces, bueno, pues la verdad es que dialogando simplemente con el paciente puedes trabajar con muchas cosas. Luego, dentro de ese bloqueo en el que no podemos avanzar o no podemos sacar más información, podemos indagar más. ¿Qué está pasando a tu alrededor? ¿Quién está contigo? ¿Qué está haciendo esa persona? Avanza 5 minutos dentro de la experiencia. Puedes ir preguntando varias cosas para despistar el bloqueo
y seguir con la experiencia. Pero a veces, incluso con eso, no se consigue acceder a la información. Es una información que está muy protegida, ¿no? Y en ese momento lo que se hace es, bueno, buscar el bloqueo. Vamos a ver dónde está el bloqueo, porque si estás sintiendo todo esto, sabemos que hay algo más después, pero no estás accediendo a ello, seguramente tengas un bloqueo que acceda de acceso a la información. Entonces yo lo que suelo hacer, lo primero es, bueno, fíjate, imagínate si hubiese un objeto físico en tu cuerpo cuya misión sea que no accedas a esta información. Y en ese momento le pregunto, ¿y dónde sientes ahora mismo este objeto? Y estadísticamente el 80 o 90% de las personas suelen decir, ah, pues está en el hombro, está en la frente, está en la cabeza, está en... Y ahí tienes el bloqueo. Ese realmente es el bloqueo que te está impidiendo acceder. Y entonces se pregunta, bueno, ¿qué es eso que tienes ahí? Es como una presión en los oídos, ¿no? O es un dolor en las manos, o es una tensión en las manos. Bueno, ¿y qué emoción sientes cuando sientes esta tensión en las manos? Siento rabia. Pues voy a contar hasta 3 y vas a ir al origen de la rabia. Y aparece en la escena que está bloqueando la conclusión de la escena original. Entonces, cuando hemos accedido a esa información, no hay que olvidarse que estamos trabajando con el bloqueo, no estamos trabajando realmente con la experiencia, estamos trabajando con el bloqueo en sí. De forma que cuando solucionamos toda esa experiencia, si da tiempo en la sesión, habrá que volver a la experiencia original que estaba bloqueada y decir, bueno, y ahora voy a contar hasta 3, va a ser la experiencia y me vas a decir que sí, ¿qué está pasando? Normalmente cuando hemos trabajado con el bloqueo, todo eso fluye naturalmente. Y donde antes no podía avanzar o donde antes no está pasando nada o de antes está pasando cualquier cosa, pues ahora ya se puede fluir dentro de la experiencia.